Hola, hola, mi gente guapa de YouTube. QU Copyright alegro inmensa tenerlos una vez más por aquí, en este su canal favorito. Espero que tu copyright n teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchísimas cosas buenas. Nosotros como siempre estamos felices de compartir este espacio con ustedes, de conectar, de charlar y sobre todo, de traerles contenido que realmente les interese, que les haga pensar, reír y por QU Copyright no hasta emocionarse un poquito. Hoy prepúrense porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de QU Copyright hablar, que ha generado miles de comentarios, especulaciones y teorías. Un tema que, como dice el título, involucra a dos figuras que a muchos nos encantan, que nos han hecho suspirar y que han protagonizado una historia que, dentro y fuera de la pantalla, ha sido absolutamente fascinante, Demet Özdemir y Can Yaman. Su es. Hoy vamos a hablar de Demet y Can, pero no de la historia que todos conocemos a través copyright, ese de las pantallas. No vamos a repasar los momentos Moon SIQ superíndice 3 Nikous de Erkenci Kwai, aunque sabemos que a muchos les encantará. Hoy vamos a ir Moon SAU, vamos a profundizar en la verdad explosiva que Kizu S. nadie les ha contado. Vamos a desentrar más menos a los secretos, las polu copyright micas, los rumores y las realidades que han rodeado esta relación superíndice 3N tan comentada. Vamos a analizar QU Copyright para su superíndice 3 realmente entre ellos, por QU Copyright su conexión superíndice 3N fue tan intensa, si hubo o no romance fuera de CU, Maras y Lomud ese importante. CU superíndice 3 mo ha afectado todo esto sus carreras y sus vidas personales. Asu que si son fanáticos de Demet y Can, si les intriga su historia y si quieren saber la verdad de True ese de todo el drama, este es su vídeo. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activo copyright en la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo contenido fresco, interesante y, sobre todo, muy entretenido. Y también copyright du copyright llenos un like si este tema les emociona tanto como a nosotros. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo copyright doles mood ese contenido como este. Bueno, ahora sin Moon S preúmbulos vamos a sumergirnos en la verdad explosiva de Demet y Can. Preparen sus palomitas, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compud, u con diéresis más menos en nos en este viaje. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci Kwai fue innegable. Desde el primer episodio, la pantalla chispeaba cada vez que Can Divit y Sanemaidin compartúan una escena. Esa conexión superíndice 3N, esa tensión superíndice 3N palpable, ese juego de miradas y sonrisas, todo eso era real, tangible y por supuesto contribuye superíndice 3 enormemente al ucondiéresis copyright sito arrollador de la serie. Pero, ¿era todo actuación superíndice 3N? ¿O agua algo muy de ese ayu de los guiones y las CU, Maras? La verdad es que desde el principio, los rumores de un romance entre Demet y Can comenzaron a circular con fuerza. Los fans, ilusionados por la química que veían en pantalla, clamaban porque su amor se materializara en la vida real. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos que alimentaban la esperanza de un noviazgo. Y por supuesto, la prensa del corazu superíndice 3N no tardó superíndice 3 en hacerse eco de estas especulaciones, publicando artículos y reportajes que analizaban cada gesto, cada mirada y cada interacción superíndice 3N entre los dos actores. Pero QU Copyright de Can Demet y Can al respecto. Oficialmente siempre negaron cualquier relación superíndice 3N romántica. En entrevistas afirmaban ser solo buenos amigos y con más menos eros de trabajo, que se llevaban muy bien y que disfrutaban mucho trabajando juntos. Explicaban que la química que se veía en pantalla era fruto de su profesionalismo y de su entrega al proyecto. Sin embargo, muchos no les creyeron. Argumentaban que era imposible fingir esa conexión superíndice 3N tan intensa, que agua algo muy de ese ayu de la amistad. Se más menos alaban ciertas actitudes, ciertos gestos y ciertas miradas que parecían revelar algo muy de ese profundo. Por ejemplo, se comentaba mucho la forma en que Can miraba a Demet, con una intensidad que parecía ir muy de ese ayu de la simple admiración superíndice 3N profesional. También copyright N se hablaba de la forma en que Demet reaccionaba a las bromas de Can, con una sonrisa CU, lida y una mirada llena de complicidad. Pero ese ayu de las especulaciones y los rumores, ¿QU Copyright evidencias reales agua de un romance entre Demet y Can?
La verdad es que pruebas contundentes no hubo muchas. Nunca se les vio juntos en actitud cariumas menos osa fuera del set de grabación superíndice 3N, ni se publicaron fotos comprometedoras que confirmaran un noviazgo. La mayor parte de la evidencia era circunstancial, basada en interpretaciones de sus gestos y actitudes. No obstante, hubo algunos incidentes que alimentaron a UNMUDS los rumores. Por ejemplo, se filtraron algunas fotos de una fiesta en la que se les veo bailando juntos, muy cerca el uno del otro. También copyright en ese comento superíndice 3 mucho un viaje que hicieron juntos a Grecia, supuestamente por motivos de trabajo, pero que muchos interpretaron como una escapada romántica. Pero incluso con estos incidentes, nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial de su romance. Y a medida que pasaba el tiempo, la situación superíndice 3N se fue complicando. Comenzaron a surgir rumores de tensiones y conflictos entre Demet y Can, supuestamente debido a sus diferentes personalidades y a la presión superíndice 3N medio últica. Se decua que Can era un hombre muy impulsivo y extrovertido, mientras que Demet era muy reservada y discreta. Se rumoreaba que Can no estaba contento con la forma en que Demet manejaba la atención superíndice 3N medio últica, y que le recriminaba por no ser muy abierta sobre su relación superíndice 3N. También copyright en ese decua que Demet estaba cansada de las constantes bromas y comentarios de Can, que a veces consideraba ofensivos o inapropiados. Estos rumores de tensiones se vieron alimentados por el hecho de que, después copyright ese del final de Erkenci Kwai, Demet y Can dejaron de seguirse en las redes sociales y no volvieron a trabajar juntos en ningún proyecto. Este distanciamiento fue interpretado por muchos como una confirmación superíndice 3N de que su relación superíndice 3N, fuera cual fuera, había terminado de forma abrupta y poco amistosa. ¿Pero copyright pasó superíndice 3 realmente? ¿Por copyright Demet y Can se distanciaron? ¿Fue por un conflicto personal, por la presión superíndice 3N medio tica o por algo MUDS? La verdad es que la respuesta no es sencilla y probablemente nunca la sepamos con certeza. Sin embargo, podemos intentar analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas. En primer lugar, es importante tener en cuenta que Demet y Can eran dos superíndice 3 benes actores que estaban viviendo un momento de gran condieresis copyright sito y popularidad. Estaban sometidos a una presión superíndice 3N constante por parte de los medios de comunicación superíndice 3N, los fans y sus propias familias. Es posible que en ese contexto, les resultara difícil mantener una relación superíndice 3N sana y equilibrada, ya fuera de amistad o de amor. La presión superíndice 3N medio últica pudo haber exacerbado sus diferencias y generado conflictos innecesarios. En segundo lugar, es importante recordar que Demet y Can tenían personalidades muy diferentes. Can era un hombre extrovertido, impulsivo y a veces incluso controvertido. Demet, por su parte, era una mujer muy reservada, discreta y centrada en su carrera. Es posible que estas diferencias de personalidad hayan generado fricciones y malentendidos entre ellos. Lo que para Can era una simple broma, para Demet pudo ser una ofensa. Lo que para Demet era una actitud prudente y discreta, para Can pudo ser una falta de compromiso. En tercer lugar, es importante considerar que Demet y Can eran actores, y que su trabajo consistió en interpretar personajes y crear emociones en pantalla. Es posible que la química que se veía en Erkenci Kwai fuera, en gran medida, fruto de su talento actoral y de su capacidad para conectar con el público. Es decir, que no necesariamente tenía que haber un romance real entre ellos para que la audiencia sintiera esa conexión superíndice 3N. Es posible que ambos fueran conscientes de la expectación superíndice 3N que generaban como pareja en la ficción superíndice 3N, y que hayan aprovechado esa situación superíndice 3N para promocionar la serie y aumentar su popularidad. En cuarto lugar, es importante tener en cuenta que Demet y Can tenían diferentes prioridades en sus carreras. Después copyright S de Erkenci Kwai, Can decidió superíndice 3 probar suerte en Italia, donde protagonizó superíndice 3 varias series y películas. Demet por su parte se quedó superíndice 3 en Turquía y continuó superíndice 3 trabajando en proyectos de televisión superíndice 3N y cine. Es posible que esta diferencia de caminos haya contribuido a su distanciamiento. Al no trabajar juntos y al vivir en diferentes pauses, les resultó superíndice 3 muy difícil mantener el contacto y la amistad. Finalmente es importante recordar que las relaciones humanas son complejas y que no siempre podemos entenderlas o explicarlas completamente.
Es posible que haya habido otros factores que contribuyeron al distanciamiento entre Demet y Can, factores que desconocemos y que nunca llegaremos a saber. Lo cierto es que después copyright S de Erkenci Kwai, Demet y Can tomaron caminos separados y no volvieron a trabajar juntos. Cada uno continuó superíndice 3 con su carrera y construyó superíndice 3 su propia vida. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oguzhankou Párrafo, aunque lamentablemente se divorciaron hace poco. Can, por su parte, se casó superíndice 3 con la presentadora italiana Diletta Leotta y pronto Serú Papú. Ambos parecen haber encontrado la felicidad y la estabilidad en sus vidas personales. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la pregunta sigue latente en la mente de muchos fans: ¿Hubo copyright pasó superíndice 3 realmente entre Demet y Can? ¿Hubo o no romance? ¿Por qué copyright se distanciaron? Quizás nunca tengamos una respuesta definitiva a estas preguntas. Quizás la verdad es tu copyright guardada en el corazón superíndice 3N de Demet y Can, y nunca la compartan con el público. Lo que sabemos es que la historia de Demet y Can es una historia fascinante, llena de pasión superíndice 3N, rumores, especulaciones y misterios. Una historia que nos recuerda que la vida, como el arte, a veces es difícil de distinguir entre la realidad y la ficción superíndice 3N. Y es que la química que irradiaban en pantalla era tan fuerte, tan palpable, que para muchos era imposible creer que no existiera algo más de la actuación superíndice 3N. La manera en que se miraban, la complicidad que compartían, las sonrisas lidas que se dedicaban, todo parecía indicar que había una conexión superíndice 3N profunda entre ellos. Pero como hemos visto, la realidad puede ser mucho más compleja de lo que aparenta. Y es que detrás de las maras, Demet y Can eran dos personas diferentes, con personalidades distintas, prioridades diferentes y vidas diferentes. Es posible que la presión superíndice 3N medio tica, las expectativas de los fans y las exigencias de la industria del entretenimiento hayan contribuido a crear una imagen distorsionada de su relación superíndice 3N. Es posible que ambos hayan sido víctimas de las circunstancias, y que hayan tenido que lidiar con una situación superíndice 3N que superaba sus fuerzas. En cualquier caso, lo importante es recordar que Demet y Can son seres humanos, con sentimientos, emociones y errores. Merecen respeto y comprensión superíndice 3N, independientemente de lo que haya pasado entre ellos. Y nosotros como fans debemos aprender a separar la realidad de la ficción superíndice 3N, y a no idealizar ni romantizar las relaciones de las celebridades. Al final, lo que importa es que Demet y Can sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras con con diéresis copyright cito. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre la historia de Demet y Can. Para resumir un poco lo que hemos visto, hemos explorado la intensa química entre Demet y Can en Erkenci Kwai, los persistentes rumores de un romance fuera de maras, las tensiones que aparentemente surgieron entre ellos, su distanciamiento después copyright S de la serie y finalmente sus caminos separados hacia la felicidad. Hemos intentado analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta la presión superíndice 3N medio tica, las diferencias de personalidad y las prioridades profesionales. Espero que este análisis les haya ayudado a comprender mejor la complejidad de esta historia y a formar su propia opinión superíndice 3N al respecto. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Ahora, quiero invitarlos a que nos dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de la historia de Demet y Can? ¿Creen que hubo romance? ¿Por qué copyright creen que se distanciaron? Queremos saber sus opiniones. Y por último pero no menos importante quiero pedirles que nos regalen un like si este vídeo les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan disfrutarlo, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos futuros. Gracias de nuevo por su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.